Vamos a hablar en la primera parte de aspectos de inmunopatogenia de la enfermedad. La osteoporosis es un síndrome de fracaso óseo que se caracteriza por neta pérdida de tejidos. Se calcula que en el mundo hay más de 200 millones de personas que sufren de la enfermedad. Se plantea que existe más de 1 millón de fracturas de cadera por año y que esto probablemente le pueda costar a las diferentes naciones $1 millón por paciente. De tal manera que es una enfermedad compleja y, como comentaban los anteriores expositores, el problema grave de la osteoporosis no es densidad mineral ósea, sino el impacto clínico que es la fractura. Cuando uno aborda el tema de osteoporosis, hay muchos aspectos fundamentales. Hay aspectos básicos, hay aspectos inmunológicos, hay aspectos genéticos, hay aspectos nutricionales, hay aspectos hormonales, dentro de los cuales ha planteado que esta enfermedad debe ser abordada de una manera multidisciplinaria. Entrando en materia, 3 tipos de células fundamentales para la salud del hueso: el osteoblasto, el osteoclasto y el osteocito. El osteoblasto es la célula formadora ósea, importante en los fenómenos de reposición ósea. El osteocito es un osteoblasto embebido en la matriz mineral ósea. Hace parte de más del 90% de la célula del hueso y cada día se le da más importancia al osteocito como la célula sensora del calcio, y probablemente las terapias futuras dirigidas para la enfermedad estarán dirigidas hacia esta célula. Y el osteoclasto es la célula resortiva de hueso, muy importante, que participa en los fenómenos fisiológicos normales, en la menopausia y en procesos patológicos. Del delicado equilibrio de la biología ósea va a depender o no que se desarrolle la enfermedad. ¿Cuáles son los aspectos inmunológicos de la enfermedad? Son muchos y muy variados. Para algunos investigadores, el hueso no es el tejido esquelético inerte. Para algunos investigadores, el hueso es un sistema endocrino, porque produce una serie de sustancias muy importantes a nivel local, in situ, y a nivel a distancia. Dentro de estos procesos se han estudiado mediadores de inflamación. Hemos aprendido mucho en la artritis reumatoidea con los derivados del ácido araquidónico, las prostaglandinas. Los pacientes con artritis reumatoidea, una de las principales manifestaciones es la osteopenia yuxtaarticular. Se sabe que es la pérdida ósea localizada por el proceso inflamatorio. Hoy es bien sabido que las prostaglandinas, particularmente la prostaglandina T2, produce estimulación del osteoclasto y genera desmineralización ósea. Por otro lado, existen factores de crecimiento, y habitualmente estos factores de crecimiento se pueden producir in situ o se pueden producir a distancia. Para los ortopedistas, los factores de crecimiento son muy importantes porque tienen que ver con el fenómeno reparativo de fracturas. Particularmente en la diapositiva tienen esbozados varios de ellos: el factor de crecimiento esquelético, el factor de crecimiento derivado del hueso y la proteína morfogenética básica. Pero existen otros tipos de factores de crecimiento que se consideran sistémicos, que se producen in situ, pero tienen acción a distancia. En la parte de arriba aprecian ustedes varias siglas en inglés, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el de fibroblasto, el de crecimiento epidérmico, el popular factor de necrosis tumoral alfa, tan directamente incriminado en una cantidad de patologías que se pueden considerar agentes resortivos. Estimulan al osteoclasto, favorecen la osteoclastogénesis, favorecen la pérdida ósea. Por otro lado, aparecen otros factores como el factor de crecimiento insulina-like, otros factores de crecimiento como el de monocito granulocito, el de monocito macrófago y el factor transformante beta. Estos factores de crecimiento tienen el efecto opuesto, son efectos anabólicos. ¿Cuál es la importancia desde el punto de vista del inmunólogo? ¿Qué es la osteoporosis? Es un imbalance de citoquinas. Aquellas enfermedades que generan factores de crecimiento resortivos de hueso inducirán la enfermedad. Aquellas patologías o aquellas terapias dirigidas a aumentar factores de crecimiento que estimulen al osteoblasto o al osteocito tendrían un papel terapéutico muy importante. Por otro lado, otro grupo de citoquinas: interleuquina 1, interleuquina 4, interleuquina 6, interleuquina 2 y más recientemente el famoso sistema del RAN ligado. El RAN es una sigla en inglés que quiere decir activador de los receptores de la natural killer. En 1997, un grupo de investigadores liderado por Simonet fue el primero en describir la osteoproteína y el RAN ligado. Y básicamente desde aquí hasta ahora se ha venido hablando de que este sistema es muy importante en enfermedad humana y ha conllevado que la identificación de esta vía explica
muchas de las patologías asociadas con la enfermedad y lo convirtieron en un blanco terapéutico. Tanto que en el año 2009 varios grupos de investigadores liderados por el doctor Steve Cumming terminan y publican el trabajo Freedom Trial, en el cual utilizan el denosumab, anticuerpo monoclonal humano dirigido contra el RAN, y es el primer tratamiento biológico aprobado para la osteoporosis. ¿Qué dicen los genetistas? ¿Es la osteoporosis una enfermedad genética? Indudablemente que sí. Hoy se habla de más de 100 genes candidatos para la enfermedad. Genes del receptor de la vitamina D, genes de la aromatasa P450, genes del receptor del estrógeno, los estudios de Winter-Linden, de la colia-1, modificaciones en el colágeno tipo 1 en algunos alelos inducen la enfermedad, y mucho más recientemente otro tipo de sustancias incriminadas como la lipoproteína LDL péptido 5, importantísimo. Cuando hablamos de lipoproteína LDL, habitualmente los cardiólogos, los médicos internistas la relacionan con enfermedad coronaria y problema de lípidos. Hoy se sabe que la lipoproteína, particularmente el péptido 5 y el péptido 6, directamente tienen que ver con la síntesis y acción del osteoblasto. Hay un síndrome descrito hace algunos años que se llama osteoporosis pseudoglioma. Son pacientes que tienen un fenotipo y genotipo característico y son pacientes que tempranamente se mueren de enfermedad coronaria, pero curiosamente tienen una enfermedad ósea con huesos densos, pero a pesar de ser densos se fracturan. Se sabe que hay una mutación en el cromosoma 11, en la fracción X, y en el 12 y en el 13, porque esta lipoproteína tiene una pérdida de alelos negativos. La implicación práctica es que son pacientes que genéticamente están determinados a desarrollar la enfermedad. Mucho más recientemente se viene hablando de un nuevo sistema, de las proteínas Windrush y la proteína Dickoff, que particularmente se han llamado las proteínas embriónicas canónicas, que tienen que ver con la activación y síntesis del osteoblasto. Aquí está el futuro de la osteoporosis. Para que el osteoblasto se produzca, se active y haya mayor hueso, se requiere una serie de señales intracelulares a través de esta vía. La semana pasada salen publicados algunas revisiones muy interesantes que plantean que mutaciones en este tipo de genes conllevan a la enfermedad. Igualmente se habla de algunos genes candidatos para la enfermedad. Hay un par de enfermedades muy importantes, la esclerostosis y la enfermedad de Van Buchen, y hay otra enfermedad que se llama la pignodisostosis. Pigno en latín quiere decir denso. Son pacientes que tienen huesos densos, aparentemente huesos fuertes, pero no aguantan un soplido porque se fracturan. Cuando se estudió genéticamente a estos pacientes, en todos se encontró que había alteraciones en los genes, particularmente en la esclerostosis para la esclerostina y la catersina, que es para la pignodisostosis. La importancia de estos hallazgos es que se identificaron blancos terapéuticos que están indicando que el manejo de la osteoporosis va a cambiar desde el punto de vista celular. De tal manera que desde el punto de vista biológico e inmunológico podemos decir la osteoporosis es una enfermedad con bases biológicas, es una enfermedad inmunológica y es una enfermedad de bases genéticas. Esto conllevó a un grupo de investigadores a empezar los primeros tratamientos dirigidos contra blancos específicos. Los primeros trabajos fueron del Dr. McClure y el grupo de Honig, utilizando el AMG 162, que después se llamó denosumab. Y como la doctora comentó recientemente, mi predecesora, al hablar de cáncer de seno y osteoporosis, igualmente la utilidad de este tipo de medicamentos para el tratamiento de enfermedad metastásica. Esto ha conllevado un avance muy importante en la medicina. Hoy temprano el doctor Vargas habló de un tema muy importante, ¿no? La relación de patología cardiovascular y osteoporosis, y particularmente enfermedad coronaria. Esto ha sido apasionante desde hace muchos años. Él hizo una revisión muy completa en la cual plantearon diferentes factores que podrían asociar las dos condiciones. Él hablaba de la edad, hablaba del envejecimiento, hablaba de la menopausia, probablemente de problemas hormonales, quizás otras condiciones, la vida sedentaria, la obesidad, el estilo de vida. Pero desde hace varios años se ha visto una interesante relación que él lo mencionaba con estudios cardinales, en los cuales se apreciaba calcificación vascular en grandes vasos y osteopenia, en una época en que todavía no teníamos mayores avances en imágenes. Y desde esta época se empezó a plantear, caramba, esto es una interesante relación. Posteriormente en la mañana igualmente se tocó el tema de los riesgos de enfermedad coronaria, osteoporosis y salud de los suplementos de calcio. Y los famosos artículos que han salido particularmente de los trabajos del doctor Moran en Nueva Zelanda, y probablemente suplementos de calcio y enfermedad coronaria.
y algunos editoriales como el doctor Joan Barón, que decía calcium killer, el calcio asesino, está matando a la gente el corazón a pesar de que produzca unos mejores huesos, y esto ha sido un boom publicitario demasiado grande. Bien comentaban los panelistas esta mañana que en este momento no hay nada definido, pero lo único cierto es que hay artículos a favor y artículos en contra, y no es muy clara la relación de suplementos de calcio con enfermedad coronaria. Sin embargo, lo que hemos aprendido, y el motivo por el que estamos hablando de esto acá, es que parece ser que la relación entre osteoporosis y enfermedad coronaria es inmunológica. Y parece que tiene que ver directamente con las células óseas, y parece que tiene que ver directamente con el sistema RAN-ligando, y parece que tiene que ver directamente con la catepsina K. Y cuando se modula un poco todas estas señales intracelulares, se disminuye el riesgo de enfermedad coronaria y se mejora la masa ósea. Interesante relación. Parece que hay una base inmunológica que explica la asociación de osteoporosis con enfermedad coronaria. Otros aspectos importantes en la inmunopatogenia de la enfermedad: se ha hablado de receptores celulares, se habla del sistema nervioso autónomo, se habla del sistema beta-adrenérgico, se ha venido hablando que los aspectos nutricionales son importantes, se esbozó hoy el tema de la vitamina K, hipovitaminosis K, riesgo de fractura de cadera, particularmente en el Japón, casos como la hipervitaminosis A, se sabe que la vitamina A es muy buena para los ojos, muy mala para los huesos, de tal manera que hay una serie de factores en equilibrio que se debería tener muy en cuenta. El otro aspecto fundamental es el de la vitamina D. Esta mañana le dedicamos toda una conferencia a la vitamina D. Yo quiero hacer alusión únicamente a los aspectos inmunopatogénicos. Hay un estudio publicado hace varios años en el New England Journal of Medicine de Science con 100 pacientes descendientes de americanos, pero mexicanos en origen, los cuales tenían alteraciones en el receptor de la vitamina D, y encontraban que si ellos tenían en el genotipo del receptor de la vitamina D AA minúscula o BB minúscula, la densidad mineral ósea era mayor y los pacientes hacían menos riesgo de fractura. Lo que planteaba este estudio sencillamente es que parece ser que inmunogenéticamente los cambios en el receptor de la vitamina D podrían predecir el desarrollo de osteoporosis. Se hablaba de los nuevos aires de la vitamina D, mal llamada vitamina D. La vitamina D, más que una vitamina, realmente es una hormona, tiene unas acciones muy importantes en el cuerpo, tiene receptores celulares en casi toda la maquinaria del organismo, y se conoce que es un agente totipotencial, es un agente inmunomodulador, trabaja a nivel de músculo, se hablaba de cáncer, se hablaba a nivel cardiovascular, se hablaba a nivel endocrino. Nosotros particularmente le hemos hecho seguimiento en autoinmunidad, enfermedades inflamatorias de la piel como la psoriasis, enfermedades inflamatorias sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea. ¿Cómo actúa la vitamina D a nivel celular? Actúa directamente sobre el macrófago, la célula dendrítica, participa en la presentación antigénica, regula las células TREC, que son las células reguladoras del linfocito. En una palabra, son inmunomoduladoras. Se mencionaba esta mañana en tuberculosis. ¿Por qué los pacientes de raza negra se mueren más rápido de tuberculosis? Porque ellos tienen un defecto en la producción de un cofactor de la vitamina D que se llama calpecilidina. Y la calpecilidina es un cofactor esencial para que el macrófago engulla la micobacteria tuberculosa en la fagocite. Los pacientes de raza negra habitualmente tienen hipovitaminosis D, y los pacientes con raza negra hacen genéticamente tuberculosis más complicada, tuberculosis extrapulmonar, y se mueren por déficit de vitamina D. El detalle más recientemente publicado aparece hace muy poco tiempo, los trabajos de Liu, en los cuales plantea que la vitamina D se le puede adicionar a los tratamientos antituberculosos. Aparece el primer trabajo publicado en Annals Rheumatic Disease, los cuales demuestran que los niveles de vitamina D en los pacientes con tuberculosis, al ser bajos, empezar la quimioterapia antituberculosa y dar suplementos de vitamina D paralelamente al tratamiento, se mejora el control de la tuberculosis. Este es un trabajo interesante publicado muy recientemente. Hablemos de otros aspectos relacionados con tratamiento y la enfermedad en la inmunopatogenia. Indiscutiblemente los tratamientos siguen siendo muy interesantes, particularmente con el papel de los bifoconatos. Esto no ha cambiado a través del tiempo. Existen tratamientos desde el punto de vista antirresortivos y tratamientos catabólicos o tratamientos formadores. La discusión grande que la vamos a plantear en la segunda conferencia es por cuánto tiempo se deben dar estos tratamientos, cuál es la posición reciente de la FDA en el uso de bifoconatos.
particularmente con relación a ciertos temas de temor que están ocurriendo con los tratamientos. Las moléculas, algunas nuevas, algunas no tan nuevas, pero que han resurgido en la terapéutica de la enfermedad, como el papel de las sales de estroncio y las publicaciones relativamente recientes en histopatología comparadas con bifofonato y los eventos benéficos de las sales de estroncio a este nivel. Las complicaciones particularmente asociadas con los tratamientos, como las fracturas atípicas, los problemas gastrointestinales, los problemas renales, el cáncer esofágico, la famosa osteonecrosis de maxila, que también fue mencionada recientemente y que hoy hemos conocido que afortunadamente es bastante extraña en los tratamientos estándares para osteoporosis. Se ven más en pacientes particulares con cáncer, con uso de bifofonatos potentes de vida media prolongada, soletronato, anhidronato, y afortunadamente cada día se ve menos. Es un problema de angiogénesis, es un problema a nivel vascular, y como comentaba muy bien la doctora de oncología, recomendaba una valoración previa por el odontólogo y la bendición para poder iniciar este tipo de terapéutica. El otro punto importante igualmente ha tenido que ver con la parte esofágica y esclerodermia. Es una patología que vemos mucho en reumatología, es una enfermedad relativamente frecuente que tiene una condición clara. Los pacientes con esclerodermia hacen fractura por osteoporosis. Varios mecanismos de acción: atrofia de la vellosidad intestinal, mala absorción de calcio, mala absorción de vitamina D, y los pacientes se fracturan. Complicaciones en el tratamiento de los pacientes con esclerodermia: tienen reflujo gastroesofágico, tienen problemas dispépticos, tienen problemas en el tercio distal del esófago. Estos pacientes, como parte del tratamiento, requieren inhibidor de bomba de protones prácticamente de por vida, y cuando uno suma todos estos factores, pues sabemos que los inhibidores de bomba de protones por tiempo prolongado inhiben la absorción intestinal de calcio y son un factor de riesgo para la osteoporosis. De tal manera que en este grupo peculiar de pacientes el uso de bisfosfonatos no es la mejor alternativa y habría que considerar otro tipo de tratamiento. En los aspectos terapéuticos los vamos a mencionar en la próxima conferencia, pero sencillamente comentarles que tenemos moléculas interesantes, algunas antiguas que se han solidificado a través del tiempo, y algunas moléculas nuevas bastante interesantes, basadas particularmente en los aspectos de inmunopatogénesis. Una de las enzimas que se libera en la activación del osteoclasto y degrada la matriz mineral ósea es la catepsina K. Existen 11 tipos de catepsina. Es un grupo de proteínas enzimáticas que degradan la matriz mineral, generan fenómenos de liberación del osteoclasto, inducen osteoporosis. Es lógico pensar que si nosotros inhibimos a la catepsina K, probablemente sea un target terapéutico real. Lo comentaba el doctor Vargas, que hay estudios de seguimiento fase 2, fase 3. En este momento se está ampliando estudio y seguimiento y evaluando datos sobre fracturas en más de 16.000 pacientes con un inhibidor de catepsina K, el odanacatib. Estamos esperando los resultados, pero esto es realmente bastante interesante. Ya para terminar, quiero comentar un eje que habitualmente se nos olvida y que ha tomado mucho auge en estudios con los psiquiatras: el eje cerebro-hueso-intestino. Sencillamente es para comentar que existen unos neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central que regulan la absorción intestinal de calcio y que modulan las señales intracelulares de la célula ósea y la formación del osteoblasto. Este eje está directamente relacionado con la lipoproteína, nuevamente el péptido de lipoproteína 5, y con la producción de serotonina. Es bien sabido que se puede estimular la formación y síntesis de nuevas células óseas a través de unos mediadores neurotransmisores. ¿Por qué los pacientes con depresión hacen osteoporosis? ¿Por qué los pacientes con esquizofrenia tienen mayor riesgo de fractura? ¿Por qué los pacientes que ingieren determinado tipo de antidepresivos, si son recaptadores o no de serotonina, generan una osteoporosis? Parece que la explicación está en esta vía. Y se viene planteando directamente que en un futuro muy cercano, así como nos han hablado de marcadores de formación y marcadores de resorción, la serotonina sérica alta puede ser un indicador de osteoclastogénesis. No se sorprendan que en un futuro cercano se midan niveles de serotonina y si se encuentran elevados es un marcador más confiable que los propéptidos de colágeno tipo 1, tipo 2, MCT-péptido, CrossLab y todas estas cosas que medimos. La connotación práctica es que se está abriendo una nueva vía que puede modular la formación de hueso y la prevención de osteoporosis, bloqueando neurotransmisores a nivel cerebral. En la parte final, mencionar, obviamente por un sesgo de la especialidad,
La artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico tienen un apellido que se llama osteoporosis. Los mecanismos de acción, una tormenta de citoquinas, es una enfermedad inflamatoria sistémica, particularmente la IL-1, la IL-6, el factor de necrosis tumoral, que hemos aprendido con el uso de biológicos que no solo mejoramos la artritis reumatoidea, sino prevenimos y tratamos la osteoporosis. Ya hay publicaciones en la literatura con anticuerpos monoclonales para el tratamiento de osteoporosis en artritis reumatoidea que disminuyen el riesgo de fractura. ¿Qué es lo actual desde el punto de vista inmunológico? El papel del denosumab bloqueando el sistema RAS-ligando. Ya se está hablando de la terapia en combo, pero vamos a mencionar un poquito más adelante en la próxima charla. El papel del denosumab, particularmente en estudios que ya van a 10 años, con importante disminución en la pérdida de masa ósea a nivel lumbar, a nivel de cadera, con impacto a nivel de fractura, probablemente tiene un papel muy establecido en el tratamiento de la enfermedad. Y en la parte final, cuando hablábamos de la famosa vía que está produciendo síntesis del osteoblasto y la famosa vía del WNT catenina y las enfermedades como la enfermedad de Van Buchen, hemos aprendido que existe una sustancia derivada del osteocito, del gen del osteocito que se llama el gen SOST. Produce una sustancia que es la esclerostina. La esclerostina inhibe la activación del sistema WNT catenina. ¿Y qué produce esta sustancia? Puede inducir fenómenos de disminución o inhibición en la formación ósea. Esto es fisiológico. Esto ha conllevado a los investigadores a utilizar anticuerpos dirigidos contra la esclerostina y anticuerpos contra la proteína TICOS. Y ya aparecen los primeros reportes en la literatura del tratamiento con anticuerpos antiesclerostina y antiticos, y se aumenta la síntesis del osteoblasto y se previene la osteoporosis. Es un terreno bastante interesante que se está trabajando. De tal manera que podemos concluir, la osteoporosis es una enfermedad compleja, es una enfermedad sistémica, es una enfermedad inflamatoria. Sabemos de muchas vías para tratar la enfermedad, sabemos de muchos niveles para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hoy la osteoporosis no solo es una condición prevenible, sino una condición tratable. Pero el gran avance que estamos dando en el campo de osteoporosis lo estamos dando en el conocimiento de las ciencias básicas y de la biología molecular. No se sorprendan que en un futuro más temprano, mucho más temprano de lo que parece, el camino o la era del freno de las células de transmisión intracelular van a modificar un panorama que ha sido hasta ahora bastante oscuro, pero parece que se viene a aclarar. Muchas gracias.